Bueno, vamos a analizar la continuidad de la siguiente función. Es una función a trozos que está definida como x para todos los x menores que 0, es la función roja. Fíjense que son menores estrictamente, es decir que en 0 va abierto. Vale x cuadrado para todos los x que están entre 0 y 2, incluido el 0. Por eso aquí va cerrado, incluido el 0, y sin incluir el 2 va abierto en 2. Y vale x, que es la función verde, para todos los x que son mayores que 2. Bien, entonces si nos damos cuenta, la función es continua para todos los x menores que 0. Fíjense que es una recta y es continua. También es continua entre 0 y 2, abierto los dos. ¿Por qué? Porque ese trocito va continuo. Y también es continua para todos los x mayores que 2. Nos damos cuenta que también es una recta y que la función es continua. ¿En dónde debemos analizar la continuidad? En x igual a 0 y en x igual a 2, que es donde todo ocurre. Entonces yo voy a comenzar por analizar la continuidad cuando x es igual a 0. ¿Sí? ¿Cuáles son las tres condiciones para la continuidad? La primera es que f de 0 exista, ¿cierto? Esa es la primera condición. Entonces veamos quién es f de 0 en nuestra función. Es donde está definida la función en 0. Fíjense que es para, aquí me dicen los x que son mayores o iguales que 0. Entonces la función vale x al cuadrado. Luego me quedaría 0 al cuadrado y esto es igual a 0, existe. Existe, luego se cumple la primera condición de la continuidad. La segunda condición para la continuidad es que el límite cuando x tiende a 0 de f de x también debe existir. Pero si aquí nos damos cuenta, esta es una función a trozos. Entonces yo tengo que decir qué pasa con el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda y qué pasa con el límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Entonces veamos. Por la izquierda, ¿cuál función está por la izquierda de 0? Nos damos cuenta que por la izquierda, aquí por la izquierda de 0, la función es x, ¿cierto? Entonces reemplazo aquí x y si calculo el límite me daría 0. ¿Qué pasa por la derecha de 0? Fíjense que por la derecha de 0, ¿quién está por la derecha? Miren, aquí está por la derecha de 0. Por la derecha la función es x al cuadrado. Entonces reemplazo x al cuadrado y si calculo el límite también me daría 0. Como estos dos valores son iguales, yo digo que el límite cuando x tiende a 0 de f de x es igual a ¿quién? A 0. Muy bien. El límite también existe, ¿sí? El límite existe. Entonces, la tercera condición para la continuidad me dice que esos dos valores deben ser iguales. ¿Cuáles? Que el límite cuando x tiende a 0 de f de x debe ser igual a ¿quién? A f de 0. El límite me dio 0, ¿cierto? Y f de 0 también me dio ¿quién? 0. Significa que f es continuo en x igual a 0. ¿Sí? Gráficamente nos vemos que si yo me acerco a 0 por la izquierda y a 0 por la derecha, la función a que tiende a 0 y está abierta con la función roja, pero cerrada con la función azul. Entonces significa que la función es continua en x igual a 0. Ahora vamos a analizar la continuidad cuando x es igual a 2. Entonces veamos qué ocurre cuando x es igual a 2. Entonces, si x es igual a 2, ¿sí? ¿Cuáles son las condiciones? No, son las mismas, exactamente las mismas. Entonces, ¿quién es f de 2? La primera es que f de 2 exista, ¿sí? f de 2 exista. Pero, ¿quién es f de 2? Veamos aquí. ¿En dónde está la función definida en 2? Fíjense que f de 2, si yo miro aquí en mi función, ¿sí? Si miro aquí en mi función,
pues me dice que son los menores estrictamente y aquí me dice que son mayores estrictamente. Si ya miro la gráfica, fíjense que si yo observo mi gráfica, para 2 no hay imagen porque tanto por la izquierda como por la derecha está abierta. Entonces aquí yo puedo decir que f de 2 no está definida o no existe. No existe o no está definida. ¿Sí? Entonces aquí en este punto pudiéramos decir de una vez, no se cumple la primera condición, el límite, no el límite, sino la función es discontinua, perdón, la función es discontinua. Ahorita vamos a mirar el límite. Entonces, aquí lo que podemos concluir es que f es discontinua. Yo les decía a ustedes que para mirar el tipo de discontinuidad, yo lo que tengo que hacer es revisar si el límite existe. Entonces ahora vamos a mirar la segunda condición. La segunda condición me dice que vamos a analizar el límite cuando x tiende a 2 de f de x. Pero como también es una función a trozos, yo debo mirar el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda y el límite cuando x tiende a 2 por la derecha. Vemos, por la izquierda de 2, la función es x al cuadrado y por la derecha la función es x. Por la derecha la función es x. Entonces, eso es lo que yo voy a escribir aquí. Por la izquierda la función es x al cuadrado y si yo reemplazo 2 al cuadrado me daría 4, el límite existe, y por la derecha dijimos que era x, y si reemplazo me daría 2. Fíjense que aquí por la izquierda el límite me da 4, por la derecha me da 2. Miremos qué pasa con la gráfica. Por la izquierda, fíjense que si me voy por la izquierda, aquí el límite me da 4, ¿cierto? Me da 4. Y si me vengo por la derecha, el límite me da ¿quién? 2. ¿Qué pasa? Esos dos valores no son iguales. Para que el límite exista, este par de valores deberían ser iguales. Entonces, yo puedo concluir que este límite no existe aquí. Como límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de f de x es diferente al límite cuando x tiende a 2 por la derecha de f de x, el límite cuando x tiende a 2 de f de x no existe. Ojo, pero ¿qué tipo de discontinuidad es? Nos damos cuenta que el límite por la izquierda y por la derecha existen como números. Entonces, yo les había dicho a ustedes que ese tipo de discontinuidad es, aquí yo puedo concluir, f es discontinua, esencial, finita o de salto. Finita o de salto. ¿Por qué? Porque los dos límites existen y gráficamente lo que yo les decía es que yo vengo por aquí, por la izquierda, ¿sí? Llego hasta acá, salto y continúo. Pero en sí lo que puedo concluir es que f es continua en 0, ¿sí? Fíjense que f es continua en 0, pero discontinua en 2. Y pues la gráfica me lo corrobora. Eso es todo.